para mis pies. No me atendiste con amor. Y ¿sabe qué le estaba diciendo? Pero esta mujer desde que entró no ha dejado de enjuagar mis pies con sus lágrimas, con su cabello. Por lo tanto, ¿quién cree usted que agradó más el corazón de Dios? ¿El corazón del hombre que a lo mejor tenía un gran recurso, que a lo mejor tenía una casa preciosa, que a lo mejor tenía una economía abundante, o la mujer que entró, se humilló, derramó su corazón, derramó su mejor perfume delante del maestro? Entonces eso tocó el corazón del maestro y el maestro le dio valor, y después esta mujer fue una de las mujeres que andaban con Jesús y que sostenían el ministerio de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado a quien despreciamos, y tenemos que tener cuidado a quien de alguna manera a veces le hacemos misericordia. ¿Sabe? Le tengo que contar esto, no doy nombres para que nadie tenga aquel morbo, ¿verdad? Pero me recuerdo que hace mucho tiempo atrás, yo fui con una persona que es un ministro, porque en ese momento yo quería que él pues me mentoreara, en ese momento yo quería que él me pudiera direccionar en muchas cosas. Y lo que hizo el hombre fue despreciarme. Sí, otro día le cuento esa historia bien detallada. Y me despreció totalmente, tanto que yo me subí a mi vehículo y de verdad me fui llorando, me puse a llorar, ¿sí? Y cuando yo me puse a llorar, yo escuché la voz de Dios que me dijo: ¿y quién te dijo que vinieras a este lugar? O sea, nadie me dijo, pero yo estaba porque quería tener esa dirección de alguien que tuviera más trayectoria y que me pudiera seguir instruyendo. Años más tarde, un familiar de este ministro estaba muy grave en el hospital, y ¿quién cree que le hizo una ayuda para que lo atendieran de una manera de emergencia? Fue mi persona, ¿sí? Años atrás él me despreció, y años más adelante Dios me permitió por un contacto que atendieran en ese momento de su crisis a un familiar de él. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, a quién despreciamos o cómo nos comportamos. Pero todo esto tiene que ver con lo que comencé diciéndole. No entendemos el evangelio de Cristo, no entendemos el sacrificio en la cruz. Solo nos recordamos del sacrificio de la cruz cada vez que es Semana Santa, porque antes, yo no sé ahora, pero proyectaban todas las películas viejas, ¿verdad? Las películas viejas y las películas nuevas de la pasión de Cristo, ¿sí? Y por eso entonces algunas personas todavía les gusta ver aquellas películas viejas, todas litúrgicas, ¿verdad? Como dijo un predicador ahí, Casiodoro de Reina y Valera escribieron la Biblia, ¿verdad?, en un lenguaje que connotación así tipo español, ¿verdad? Entonces por eso las películas son así: eres tú el que me ha de entregar, ¿verdad? Y nosotros creemos que Jesús así hablaba, ¿verdad? Creemos que Jesús de esa manera se comportaba. Entonces cuando nos acercamos a Jesús, creemos que de la misma manera nos va a hablar, va: ven aquí, hijo mío. Pero Jesús no habla así, hermano. Es una manera como fue escrita la palabra, y nosotros tenemos que entender que tenemos un Padre celestial que es capaz de hablarnos, es capaz de darnos un valor. Y por ese valor entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces cada año, cuando es la Semana Santa, recordamos nosotros el sacrificio, pero después se nos olvida. Yo le he contado, yo crecí en una iglesia donde a veces proyectaban, me recuerdo Franklin, allá en la iglesia de Dios, allá en la Atlántida. ¿Te recuerdas que fue hecho hasta un murito como para proyectar afuera? Entonces sacaban el cine afuera y proyectaban la película del infierno, ¿verdad? Y cuando proyectaban la película del infierno, hermano, todos los hermanos se alineaban y pasaban como 2-3 días santificados. A la semana ya se volvían a volver carnales muchos, ¿sí? Porque cuando proyectaban la película les daba miedo, ¿sí? Y dice: ¡ay, santo Dios, el infierno! Y la película del peregrino y la película del rapto, no digamos la del rapto, santo Dios, ¿sí? La gente pasaba con miedo, por lo menos le duraba una semana si bien le iba, ¿sí? Algunos tal vez hasta al otro día se les olvidaba. Pero así le pasa a veces al cristiano. Con estas fechas recordamos nosotros el sacrificio, pero luego se nos olvida qué fue lo que Jesús hizo. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 26, verso 26. Y entonces Jesucristo, hermano, no solamente es un recuerdo. Jesucristo no solamente es una fecha. Jesucristo no solamente es una pintura. Jesucristo no solamente es una historia. Jesucristo, hermano, es el pan de vida.
Jesucristo, hermano, es el que nos da sustento. Jesucristo, hermano, es el que está con nosotros. Jesucristo, hermano, es el que nos da la fuerza para seguir. Jesucristo es el que intercede a la diestra del Padre por tu vida, por mi vida. Jesucristo es el que entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esto usted se lo sabe porque lo leemos cada vez que hay Santa Cena, pero yo voy a tocar varios puntos acá. Dice 26: mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces Jesucristo estaba haciendo una representación muy importante de lo que estaba por venir. Le voy a decir de esta manera: Jesucristo estaba profetizando, estaba estableciendo lo que hoy nosotros conocemos como la cena del Señor, porque Él iba a entregar su cuerpo por nosotros. Ahora, lo interesante es que tomó pan y el pan representaba el cuerpo porque el pan representa el sustento, el pan representa aquello que nos hace. Mire, yo le voy a decir una cosa, al menos yo no puedo desayunar si no tengo pan. No puedo, el desayuno es lo más fuerte que yo hago, ¿sí? Es más, hace un rato desayuné porque salimos a las 4 de la mañana donde veníamos y no comí pan y ya siento hambre, ¿sí? Y encima huele a churrasco aquí abajo, ¿verdad? Y porque yo como fuerte el desayuno porque me gusta el pan. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Para que me entienda. Porque el pan es lo que nos sustenta, el pan es lo que nos llena, el pan es lo que nos agrada. Mire, Marito hace un pan horneado integral y le echa a veces una jaleíta bárbaro, ¿sí? Que hace, por cierto, Marito, ya no me dijiste cómo hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué le quiero decir? Sin el pan muchos de nosotros no nos sentimos a gustos. Bueno, ahora vámonos a lo espiritual. Jesucristo hace la representación del pan que sustenta, del pan que te nutre, del pan que te da fortaleza, del pan que sacia tu necesidad. Ese era el pan. Entonces Jesucristo está haciendo un acto profético o está profetizando, porque acuérdese que a veces la vida de un profeta es una profecía y la vida de Cristo fue una profecía. Por lo tanto dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Yo no sé si usted de verdad se siente perdonado de sus pecados, pero yo encuentro mucha gente adulta. He ministrado a lo largo de los años. Dios me da ese privilegio, porque creo que es un privilegio. Le voy a decir una cosa: ya no me siento tan joven, ¿sí? Hace años mi problema era, tengo más o menos 22 años de ministerio, de estar sirviendo al Señor. En muchas áreas hemos servido al Señor. Pero ¿por qué se lo quiero mencionar nuevamente? Porque hace 22 años mi problema era que todo el mundo me decía que era muy joven, ¿sí? Entonces yo quería ser más grande para que no me vieran tan joven. Porque a veces la gente me decía: ay, no, pero es que él es muy jovencito. Y yo me sentía mal porque decía: de plano no me toma en serio porque me ve muy joven. Y luego escucho gente que dice: ay, es que ese pastor ya está muy viejito. Puchica, digo, entonces ¿qué? ¿O quieren un joven o quieren un viejo? La gente nunca quiere nada, no sé si me explico. La gente nunca está agradada con algo. Bueno, ha pasado el tiempo, tampoco me creo tan joven ni tan viejo, pero lo que sí le quiero decir es que a lo largo de los años Dios ha permitido ministrar sanidad del alma y liberación a mucha gente. ¿Y sabe qué? Mucha gente ya grande, adulta, sus mayores problemas es que todavía no se sienten perdonados de lo que han hecho. Y en la administración es importante hacerle ver, miren lo que dice acá, voy a leerlo otra vez, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Un pecado es todo aquello que te aparta de Dios. El pecado es todo aquello que te hace sentir inferior, que te hace sentir mal contigo mismo, que te hace sentir entristecido, que te hace sentir depresivo, que te hace sentir alejado, que te hace sentir que estás solo en el mundo, aunque hay un Dios que todo lo llena. El pecado te aparta totalmente de tu relación con Dios. Eso es el pecado, ¿verdad? En teología es el estudio de amartía, ¿sí? Es el estudio del pecado. El pecado tiene muchas connotaciones.
Hay muchos niveles en el pecado, hay muchos grados en el pecado. Hay pecados inmorales, hay pecados espirituales, hay pecados de tipo del alma, hay pecados de tipo del espíritu. Mira, hay tantos. Pablo decía que deberíamos de guardarnos santos, puros. Dice, espíritu, alma y cuerpo deberían de ser guardados para el Señor. Ahí Pablo entra a un debate teológico en el cual algunos creen que el espíritu sí se puede contaminar, ¿sí? Porque Pablo dice, espíritu, cuerpo y alma deben de ser irreprensibles para la venida del Señor. Es lo que Pablo dice. Entonces el pecado, hermano, es lo que nos hace sentir mal. Es lo que nos hace que venimos a la presencia y no nos sentimos muy dignos. Venimos a la presencia y nos sentimos ay, Señor, pero yo hace mucho tiempo cometí adulterio. Y tal vez el adulterio lleva hace 20 años ya. Porque Satanás es el que acusa, porque Satanás es el que señala, porque Satanás es el que siempre va a estar atacando tu mente, tu corazón. Y es el pecado el que nos aparta. Entonces Jesucristo murió, mire, derramó su sangre. La copa representa la sangre. Repita conmigo, la sangre. Y la sangre tiene poder. ¿Por qué cree que los demonios no aguantan escuchar la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo fue la interfase entre la salvación, fue la interfase para conectar la vida eterna con el humano. La sangre, por eso la sangre lleva un código genético. Y ese código genético que está en tu sangre a través del sacrificio en la cruz cambió para salvación y para libertad. Denle un aplauso al Señor, porque usted y yo tenemos la salvación y hoy somos libres en Cristo Jesús. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que el día, dice, hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabe? Usted y yo tenemos una promesa. Y la promesa es que tenemos una eternidad, que tenemos, ¿cómo llamarle esto? Tenemos un boleto. Todos los que estamos acá sentados ya tenemos comprado un boleto en la eternidad. Pastor, ¿y cómo es eso? No lo entiendo. Mire, otra vez. Hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Existe un reinado que no es de este mundo. Existe un reinado que no es este reino que hoy en el cual habitamos en este momento. Existe un reinado en el que un día todos vamos a habitar. Y en ese reinado usted tiene un boleto, así como aquellos boletos de avión. Como cuando le dan un boleto de la función de un cine y usted dice, ay, ya se va a estrenar la película tal. Y si yo tengo el boleto para primer butaca, o tengo el boleto del avión ya para mi viaje dentro de un mes, y usted está, ya siente que no llega ese día. No sé cuánto les ha pasado a los que han viajado, ¿sí? O está nervioso porque, ¿sabe qué? Usted y yo tenemos un boleto para habitar con Jesucristo. Tenemos un boleto para poder vivir con Él. El problema es que todavía no entendemos cómo funciona el Evangelio de Cristo. Y hoy que el mundo, hermano, colapsa en los puntos sociales, en las cosas que tienen que ver con moralidad, hermano, la iglesia de Cristo sigue todavía como dando vueltas en el desierto porque no logra entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, tenemos que comenzar a dar evidencia de que somos cristianos. Tenemos que dar la evidencia del Espíritu. Yo le comentaba de este evento, no quiero dar más información porque algunos van a decir, ya sé porque vi al pastor que estuvo en estos lugares. Pero lo que a mí me desagrada, y le voy a decir algo que siempre me ha desagradado en la vida desde que era un niño, ¿sí? No me creo ningún, ni siquiera me quiero decirle, me creo igual que Jesús. Y no, yo lo que le quiero decir es, si hay algo que siempre me desagradó cuando era niño es que alguien despreciara a otra persona. Detesto ver o no encajo cuando veo que una persona se siente superior a otra porque está a lo mejor vestido y porque la otra tal vez no tiene el perfil que a usted le gusta. No tolero el desprecio a las personas, no me agrada eso, ¿sí? Uno de nuestros presidentes, que fue presidente de Guatemala, dice que si él no aguantaba y se quebrantaba cada vez que veía pies descalzos, ¿sí? Alguien que no tuviera zapatos, que no tuviera sandalias. Bueno, pues yo no me voy a comparar a él. Yo le digo, yo no tolero cuando alguien desprecia a una persona.
Y cuando yo veo que alguien que ministra la palabra, alguien que ministra en adoración, alguien que fue invitado para ser un expositor, desprecia a otra persona o se cree superior, de verdad me entro en conflicto, porque me pregunto una y otra vez: Señor, ¿qué va a pasar si la iglesia continúa de esa forma? Porque no entiende realmente el sacrificio en la cruz del Calvario. No lo entendemos todavía. No entendemos lo que Jesús hizo. No entendemos que Él no hizo acepción de personas en la cruz. No entendemos que su sangre fue derramada para que todos accesáramos a la salvación, no solo para los que Él amaba, o solo para los que a Él le caían bien, o solo para los que se vestían muy bonito, o solo para los que usaban las mejores túnicas, sino Él murió en la cruz del Calvario por el leproso, por el apestoso, por el enfermo, por el jorobado, por el que era ciego, por el que era mudo, por el que tenía la característica más pobre que usted puede ver. Se recuerda que Jesús contó una historia, una anécdota. Esa la contó Jesús. Esa no es una parábola. Y dice: había un hombre que se llamaba Lázaro, que estaba a la puerta de la casa de un hombre muy rico, ¿sí? Y entonces uno empieza a imaginarse a un hombre leproso, todo mal vestido, todo hediondo, con llagas podridas, y dice que tenía llagas y estaba a la puerta del rico, y dice que los perritos comían las migajas, y los perritos le lamían las llagas a Lázaro, ¿sí? Y de ahí que en algún momento los perros representan a aquellos pastores que solo lamen las llagas pero no pueden sanar a las personas. Y dice que estaban los perritos, y dice que cada día, miren la palabra cómo es, el rico hacía grandes banquetes, así como hoy tenemos esos olores ahí de todo tipo. Y así como alguno de repente ya tenga hambre y diga: ay, qué rico huele, ojalá se apure el pastor, así me voy rápido a la casa a hacer mi bistec, ¿verdad? O a poner la costilla ya a las brasas para que le dé más hambre, ¿verdad? Entonces así era Lázaro. El pobre Lázaro estaba a la puerta y sentía los olores que salían de la casa del rico, ¿sí? O miraba que entraban los servicios de catering, ¿verdad? De diferentes hoteles. Y miraba que entraban y de repente se caía un bollo de pan, y en vez de dárselo lo recogían y mejor lo tiraban a la basura. Aunque usted no lo crea, así era. Y entonces dice que un día llegó el tiempo de que los dos se fueron a descansar, o sea, murieron. Ahora el rico se fue a un lugar de tormento y el pobre o Lázaro se fue a un lugar de descanso. Eso lo contó Jesús, eso no es el invento de nadie. Y usted ya conoce la historia. Dice que el rico estaba en un lugar de tormento donde tenía sed y donde había una llama que no se consumía, y el Lázaro estaba en un lugar de descanso, y entonces el rico podía ver a Lázaro, pero ninguno de los dos podía pasar al otro lugar. Y usted sabe la historia. Es ahí donde muchos enseñan del infierno, ¿verdad? Y es donde muchos creen que existe un lugar de tormento. Algunos le llaman lugares intermedios, que no es ni el infierno ni es el cielo, porque en el cielo todavía nadie ha subido, y el infierno todavía no ha sido estrenado. El infierno va a ser estrenado para Satanás y sus ángeles en el tiempo ya final, ¿sí? Pero existe un lugar intermedio, y en ese lugar intermedio es donde la gente se va a un tiempo para que sea procesado para muchas cosas. Otro día hablamos de esos misterios. Lo que quiero hacerle ver es que la Biblia nos lo enseña. Ahora, ¿por qué cree usted? El pobre Lázaro era el acceso del rico. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero Lázaro era el acceso para que el rico accesara a la salvación, posiblemente para que el rico tuviera misericordia, para que el rico aprendiera a no despreciar, para que el rico aprendiera a amar a los demás, para que el rico le diera la gloria a Dios por el dinero, por el recurso que tenía, para que el rico compartiera con los pobres. Pero el ingrato jamás compartió con nadie. Mire qué interesante, porque dice que Lázaro estaba a la puerta, y la puerta representa accesos. La puerta representa oportunidades. Las puertas representan entrar a ambientes. El ambiente al que el rico tenía que entrar a través de hacerle misericordia a Lázaro era el ambiente de la salvación. Pero como nunca le importó, ahora el proceso fue difícil y triste, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos, hermano, en este tiempo, yo le quiero dejar esto ya. Es importante, hermano, que ahora que estamos en estas fechas, ahora que vemos tanta noticia, ahora que hay tantas muertes, ahora que vemos tanta sangre derramada inocente, ahora que vemos tanta iglesia vagando como que fuera por el desierto, tanto pecado, tanta gente pecadora, tanta gente que no se quiere congregar, tanta gente que no quiere buscar de Dios, tanta gente que quiere que Dios le haga milagros pero no es fiel con Dios.
Es fiel en todos los sentidos. No busca de Dios, no se congrega, no adora, no quiere orar, no quiere buscar. Dejemos ahí todos los principios financieros, mejor ni los toco para que no diga el pastor ya está hablando otra vez de eso, ¿verdad? No viene a la iglesia, no alaba, no adora, pero quiere que Dios le haga milagros. Dios, ay, por favor, Padre. No, hermano, no. Tenemos que empezar a entender el evangelio en este tiempo, porque le tengo una buena y una mala noticia. Vienen tiempos o vienen días donde Dios va a comenzar a probar verdaderamente qué tan cimentado está usted y qué tan cimentado estoy yo. La pandemia fue un ensayito así de meses, ¿verdad? Que estuvimos medio encerrados. Fue un ensayito. Y muchos no dieron la talla en la pandemia. Algunos se murieron, otros se murieron porque Dios tenía que llevárselos. Otros se quedaron todos carnales y todos perdidos, porque es lo que hemos visto, no nos lo contó nadie. He conocido iglesias donde los líderes eran líderes. No le estoy hablando de gente que está comenzando. En vez de estar cristianos, andan tomando, emborrachándose, todos perdidos con adulterios y con fornicaciones. Líderes. No digamos la gente que tal vez medio estaba ahí. Otros crecieron en la pandemia también. Otros lograron conocer a Jesús, lograron caminar con Jesús. Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano: no se sienta mal si usted dice, ay, pastor, pero yo todavía me falta. Pero aquí está. Ay, pastor, pero yo todavía tengo mal carácter. No se preocupe, hermano, yo también tengo mal carácter. Ay, pastor, pero viera que a mí todavía me cuesta a veces perdonar. Pues pídale a Dios que lo ayude a perdonar. Ay, pastor, a mí todavía me cuesta dejar de ver a una mujer. Pues pídale a Dios que lo ayude a tener pudor. Ay, pastor, una hermana, a mí yo todavía me echo mi taco de ojo con algunos hermanos. Pídale al Señor que lo aguarde y que le quite todo eso. O sea, este es el tiempo en el que tenemos que aprender, hermano, a entender el milagro de la salvación, el milagro del sacrificio en la cruz. Así rápidamente, acompáñenme al 27. 27:45. Esto es poderoso, miren. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús es importante, hermano, recordarla siempre y entender que a través de la muerte nosotros hoy tenemos vida. Y a veces a lo mejor uno dice, ay, pastor, yo pensé que se iba a traer un mensaje mejor. Esto ya lo sé, si por eso estoy aquí. No, sabe, a veces no lo entendemos. A veces no lo dimensionamos. A veces ni siquiera le hemos puesto la importancia que se merece. Dice: y desde la hora sexta hubo oscuridad en la tierra. O sea, a las 12 del día. Por lo general, las 12 del día casi no está oscuro, ¿sí? Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mira, hasta las 3 de la tarde, más o menos. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en alguna etapa, en algún momento de su vida, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios se sintió abandonado en la cruz del Calvario? Nosotros leemos esto, pero yo estoy seguro que no le damos la importancia que merece. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el que habitaba con Dios, con el creador del universo en la eternidad, porque Jesús hizo una pausa en la eternidad y desciende a la tierra, llega en cuerpo de hombre, de mortal como usted y yo, y llega a la tierra Jesucristo, y ahora Jesús se despoja de su naturaleza divina, aunque tenía toda esa percepción espiritual, estaban aumentadas en él, pero Jesús ahora está con un cuerpo humano y dice que clama a la hora novena: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿cuántos se han sentido abandonados alguna vez? Disculpe, yo me he sentido abandonado muchas veces. No voy a decirle una vez. Me he sentido solo, me he sentido abandonado, me he sentido vacío, me he sentido, no voy a decir deprimido porque siento que no soy un hombre de depresiones, pero me he sentido, si usted quiere, para que me entienda el concepto, me he sentido deprimido, me he sentido desvalorado, me he sentido a lo mejor menospreciado, me he sentido a lo mejor que la gente no valora a lo mejor el trabajo que uno hace. Me he sentido de muchas maneras. Jesús se sintió abandonado por su Padre, no por usted. Un día escuché a un pastor decir algo que me gustó mucho, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque dice: Dios al arrogante lo ve de lejos, ¿sí? Y al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo atiende. Entonces decía este pastor: si Dios al humilde lo atiende, pero al arrogante lo ve de lejos, ¿por qué yo lo tengo que ver de cerca?
Y se pone algo fuerte esto, ¿verdad? Porque si Dios al altivo lo ve de lejos, ¿por qué yo lo voy a tener que ver de cerca también? Entonces, ese es el hombre. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Jesús se sintió abandonado. Usted y yo podemos sentirnos abandonados, pero a lo mejor nos sentimos abandonados por alguien. A veces le voy a decir esto, y esto no es para que nadie se sienta mal, porque algunas personas que no están nos llamaron, que tuvieron que hacer algunos inconvenientes, otros fueron de viaje porque son las fechas. Pero algunos pastores se sienten tristes porque a veces uno dice: Señor, tanto sacrificio, tanta entrega, y a veces la gente no llega. Y a veces la gente: ay, pastor, es que me levanté tarde, fíjese, ¿verdad? Sí. Y uno dice: santo Dios, nosotros tenemos 2 horas de dormir y aquí estamos, ¿verdad? Es que me levanté tarde, es que fíjese que anoche me quedé viendo. Y parece tan normal, ¿verdad? Porque no hay una relación con Dios, porque no han entendido la verdadera vida cristiana. No han entendido, hermano, como dice la palabra: acuérdate, Eclesiastés, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y digas: no hay contentamiento con ellos. Hay etapas en la vida donde vamos a anhelar estar en la casa de Dios, donde vamos a anhelar estar alabando, y ya no vamos a poder alabar. Por eso David decía: en el Seol, ¿quién te alabará? David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque David fue perseguido. David lo quiso matar Saúl durante casi 7 años. Creo que no me recuerdo cuántos años pasó David huyendo. David fue perseguido. David lo quisieron asesinar muchas veces. David entendió que era mejor estar un día en la presencia de Dios, alabando, cantando, adorando, que estar siendo perseguido y que lo querían matar muchas veces. Se fue a meter a la cueva de Adulam. Mira, hermano, uno lee eso, uno lo lee y dice: ay, David se fue a la cueva de Adulam, y de la cueva de Adulam catalizó a este montón de asesinos, perdedores, endeudados, y ahora eran los valientes de David. Sí, hermano, pero yo le voy a decir una cosa: yo no hubiera querido estar en la cueva de Adulam con David, porque por lo general no me gusta juntarme con perdedores. Y David se fue a meter a la cueva de Adulam porque estaba huyendo de Saúl. Y cuando llegó a la cueva de Adulam había un montón de gente que usted no quisiera no quisiera usted que fueran sus amigos. Franklin, mira, vamos, acompáñame con un bicuate que mira, ese es un gran asesino, pero es buena gente, ¿oíste? Don Alejandro ahí me acompaña. Mire, este hombre es un hombre que ha robado y hurtado en varios lugares y lo están buscando, pero es buena persona. ¿Usted cree que usted iría conmigo? Bueno, le voy a contar una anécdota verdadera. Hace muchos años me dijo mi pastor: quiero que vengas, me vas a acompañar, vamos a ir a ministrar a un hombre. Pero este hombre, me dijo, es un sicario y ha matado a mucha gente. ¿Te aventaste? ¿Vas conmigo? Vámonos. Y nos fuimos, hermano. Y efectivamente lo ministramos un par de veces con el pastor, porque él me permitió estar con él en la administración para que lo apoyara. Hermano, ese hombre, Dios lo tocó, lo quebrantó, pero hubo un testimonio que me causó y que todavía lo recuerdo mucho. No creo que esté viendo esto, pero él contó cómo él fue pagado para ir a asesinar a una familia, pero tenía que asesinar a un niño en especie de película, ¿sí? La película de Liam Neeson, ¿sí? Liam Neeson. Y él, cuando se estaba ministrando y estaba sacando eso, lloraba porque él tuvo que matar a un niño, ¿sí? Era un sicario. Vivía de matar gente. Pero la sangre de Cristo, pero el sacrificio en la cruz del Calvario le dio la libertad para que buscara al Señor y para que alabara. ¿Sabe qué? Fue transformado de una manera tan sobrenatural que era impresionante verlo, cómo ese hombre adoraba, cómo ese hombre, porque se sentía agradecido del perdón que el Espíritu Santo había hecho en su vida. Pero esto es bien difícil entenderlo, hermano. Entonces, por eso le digo a la gente, hermano, es difícil que entendamos el sacrificio de la cruz. Necesitamos pedir mayor revelación para que el Señor verdaderamente nos ayude a ser mejores cristianos. Yo bendigo a mis hermanos ministros que cantan y Dios los usa. Mire qué poderosa las trompetas, cómo alegran eso, ¿verdad? Crean un ambiente poderoso. Pero no le hablo a ellos hoy, le hablo a todos los músicos. El problema es que solo nos acostumbremos a venir a ¿verdad? Y la pregunta es: ¿a quién le estás tocando esa canción? ¿A quién le estás tocando tus mejores notas?
¿A quién le estás ejecutando ese instrumento? A veces a la gente se le olvida, hermano, se nos olvida. Se nos olvida que es el Señor, que el sacrificio ya está en la cruz. Voy rápidamente porque voy a terminar. Ven y va a hacer un fondito ahí, Franklin. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja lo empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. ¿Sabe qué significa? ¿Qué representan estos hombres que estaban ahí alrededor de la cruz? Representan a aquellos cristianos ignorantes que no entienden, pero que creen entender. Y por eso dice: esperemos a ver si baja Elías. Yo no sé qué tonteras imaginaron. De repente pensaron que Elías iba a descender en la carroza de fuego y lo iba a ir a traer. Pero los otros dijeron: deja, veamos a Elías viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. O sea, clamó una vez más. Se recuerda que el libro de Marcos dice que cuando exhaló dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Uno ve esto, hermano, y en aquella película que hizo Mel Gibson, ¿verdad? Que fue una de las mejores películas que se ha hecho hasta el momento. Hay otras, pero esa fue una de las mejores. Se ve cuando exhala, ¿verdad? Y se ve así el efecto especial que tiene la película, y verdaderamente es impresionante poder entender qué sintió Jesús en la cruz del Calvario. Así que yo le quiero decir algo esta mañana. A lo mejor usted se siente solo, se siente sola, se siente triste, se siente, mire, usted no está sola, ni está solo. Usted no tiene que estar triste, usted tiene que aprender a entender que Jesús está con usted, hombre. Yo le digo a la gente, y lo cuento como un testimonio, yo nunca he tenido falta de paternidad, no porque sea más santo y más puro, sino porque un día se me apareció Jesús y me dijo que Él era mi padre, y a raíz de eso jamás me he sentido vacío por dentro. Y dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Mire qué interesante, ponga la atención, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando el velo del templo se parte de arriba a abajo, ¿sabe qué nos está diciendo el Señor? Dice que el velo del templo estaba en el lugar santísimo. En el lugar santo sí podían accesar los sacerdotes, y el pueblo llegaba al atrio y adoraban. Pero en el lugar santísimo solo podía accesar el sumo sacerdote una vez al año para expiar pecados. Y una vez al año tenía que llevar sangre de un cordero. Y dice que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga a la mitad. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ahora usted y yo tenemos acceso porque el cordero ya fue entregado. Y es importante poder entender todo lo que pasa acá, hermano. Acá hay muchos misterios que hoy no lo vamos a predicar ni vamos a enseñar. Solo me llama la atención, mire lo que pasó, porque sí es representación de lo que pasa cuando la salvación llega a nuestra vida. Mire, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Sabe qué? Cuando la salvación llega a la vida de una persona, si tú estabas muerto, vas a resucitar en Cristo Jesús. Si tú estabas muerto en tu espíritu, a lo mejor ya no querías vivir, a lo mejor ya no querías continuar, el poder de la salvación te va a restaurar del pensamiento, te va a restaurar el corazón y te va a restaurar la fuerza para que puedas avanzar y para que puedas entender que la salvación está vigente y que la sangre de Cristo no fue derramada de balde. Así que si tú a lo mejor tuviste una infancia difícil, tuviste una niñez, una adultez, no te preocupes. La sangre de Cristo es la que te lava, la que te limpia y la que te da una oportunidad más de accesar. Póngase sobre sus pies en esta hora, por favor. Yo quiero orar en esta hora porque sí le quiero pedir mucho al Señor. Dios está dando algunas promesas muy especiales para esta casa, hermano. Y yo las voy a tomar. Pues Dios ha estado hablando de un crecimiento. Dios ha estado hablando de que Dios va a traer a aquellos que necesitan restauración, que Dios va a traer a aquellos que verdaderamente, y que los que vamos a servir son todos los que estamos acá. No van a creer que soy solo yo. Así que yo quiero orar para que el Señor ponga el sentir en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí?
traer un invitado, traer un amigo, traer a alguien que pueda venir, que pueda, su vida pueda ser cambiada a través de la palabra, a través de la administración, a través de la amistad, a través del abrazo, a través de la ayuda, no solamente porque venga. Y quiero que ore mucho por aquellos que a lo mejor usted no ha visto, porque a veces no sabemos si están enfermos, a lo mejor no hemos ni preguntado si algo les pasó, si ya se fueron, si están no sé, no. Es importante preocuparnos por aquellos que a veces no vemos. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, el mundo conmemora en unos días, Señor,